Siempre que tuve alguna plaza concertada, tengo que decirlo muy alto y muy claro, que me lo pagaron al día. Siempre. Nunca tuve ningún problema con la administración en cuanto a eso. Tuve problemas cuando fue de esa historia, nada más. Si me la llenasen de plazas concertadas, se lo agradecería infinito. Bueno, buenas tardes. Primero os voy a contar un poco cómo surgió la idea, que fue un poco un compendio de un montón de cosas. Primero, el que yo no tuviese la oportunidad de trabajar en lo que yo estudié en Madrid, porque yo soy de Madrid, y siempre se habla de la gran oportunidad de las ciudades grandes, y en realidad en lo que es en mi gremio somos cada vez más odontólogos. Tiras una piedra del suelo y salen 8 odontólogos debajo de la piedra. Entonces, al no tener ningún tipo de oportunidad, de forma personal me dieron la oportunidad de poder trabajar a tiempo completo en una clínica en Orense, y de repente pues una reunión entre mi familia, mis abuelos, que viven muy cerca de la zona donde tengo la clínica, la idea de que se había aparecido toda esta subvención en el ámbito rural, y luego la existencia pues de un bajo que estaba bastante bien situado, porque estaba justo en medio muy cerquita de lo que es el centro del pueblo. Y fue un poco pues tirarse de cabeza, es decir, si tenemos suerte y tenemos la ayuda que necesitamos, porque la verdad es que pues a lo mejor uno a veces no dispone de todos los medios para poder montar así un negocio. Luego además también mi gran sueño, y como el sueño de la mayoría de los dentistas, que es el poder montar tu propia clínica y demás. Y luego además el poder establecer tu propio criterio a la hora de trabajar y estar contenta con el trabajo que haces, porque tú eres la que lo has pensando en esa persona, y un poco también en lo que es la clínica, que estás ofreciendo el mejor servicio que tú puedes, y sobre todo que tú te vas a dormir con la conciencia tranquila. Entonces de repente fue todo un terremoto, porque llegamos aquí, bueno, Beatriz, que fue junto a María la que nos asesoró un montón. Fue además una situación bastante estresante, porque yo estaba trabajando a tiempo completo, yo no tenía tiempo de hacer nada, mi padre y mi abuelo subiendo para arriba, para abajo, hasta que al final pues ya presentamos todos los papeles, y de repente pues la noticia de que nos habían ayudado muy bien, ya meterte en el tema de la obra, y eso, además contar con él, que es el que me alquila a mí la clínica. Todo queda en familia aquí. Todo queda aquí. Y nada, y al final pues luego además una locura al final, porque se nos presentó un gran problema, que era que se nos terminaba el plazo para presentar todo el tema del papeleo, que además Beatriz lo sabe bien. Y el gran problema que tuvimos, que es el tema de la licencia de sanidad, que es una cosa muy complicada de conseguir, porque son un montón de papeles, un montón de firmas, y que esté todo bien. Y bueno, gracias a que nos vino Dios a ver, y a mi padre, que estuvo hasta el último momento, Rivadavia, Pontevedra, Vigo, no sé qué, al final salió todo perfecto. Además, una cosa bastante importante, el sitio donde tenemos la clínica era un banco, y en medio de la clínica teníamos una caja fuerte que no sabíamos qué hacer. Ganar mucho dinero y ya teníais donde guardarlo. Ojalá, sí. Y un fin de semana toda mi familia dedicándose a desmontar una caja fuerte y sacarla de ahí. Es que fue locura tras locura. Y luego al final ya salió todo bien, la clínica se montó con todo el equipo, se repartieron unos pocos folletos de información de inauguración de la clínica, para que cualquiera que quisiera venir a la inauguración pues era una invitación pues a tomar algo, a conocernos y demás.
Y nosotros empezamos abriendo un sábado y luego a partir de ahí empezamos a abrir más días. Yo tuve que dejar de trabajar en la clínica donde estaba trabajando porque no me daba el tiempo para atender a todo el mundo según los días que se iban estableciendo. Además, el contar pues con especialistas que por demanda, es decir, además gente muy mayor que requiere de tratamientos, sobre todo de prótesis e implantes, el disponer de un especialista que viene especialmente a la clínica. Y desde de lo que uno o de lo que yo presumo sobre todo de la empresa y de la clínica es que desde el primer día que abrimos nunca hemos tenido ningún día que no haya venido gente. Siempre hay días que tienes más gente, que tienes menos gente, pero que ves que va en aumento, que la gente confía en ti, que además te van diciendo, pues estoy muy contenta, tú no sabes realmente si tú estás haciendo bien tu trabajo o no, tú lo haces lo mejor que sabes, lo mejor que puedes, y ver que la gente responde y que eso va avanzando, que cada vez es más gente, que cada vez hay más gente, que cada semana hay gente nueva, y que luego además yo creo que hacemos como un poco en compendio. Allí es una población, como ya ha dicho César, así como atendemos gente de todas las edades, hay mucha gente mayor. Uno de la mayor parte de población que atendemos es gente mayor. Entonces, hacemos la prestación de que al estar ahí, esa gente mayor no tiene a veces la facilidad ni las ganas de bajar a Orense o irse a Maceda o a Monforte, que es donde están las clínicas que están más cerca, a ser atendidos, y ya no solo el que se pongan alguna cosa, sino simplemente por dolor. Que una persona que yo he visto casos de personas que aguantan dolor y dolor por no bajar hasta Orense, o porque no tienen el medio o la facilidad de poder gastarse a lo mejor 30 euros en coger un taxi e irse a Orense, porque es muy triste, pero es que es la realidad. Y luego además otro servicio que hacemos es la apertura de los sábados. Al principio abríamos el sábado completo, ahora abrimos el sábado por la mañana, pero igual estamos ofreciendo a todas esas personas que trabajan durante la semana, sobre todo personas que a lo mejor viven en el rural, bajan a Orense o van a otra ciudad a trabajar, y entonces al tenerle el sábado disponible pues se pueden hacer sus tratamientos, mientras que si no estuviésemos abiertos los sábados pues no se podrían hacer nada, pues por tiempo, porque no todos tenemos la facilidad de pedir un día y ir al dentista, o no siempre podemos disponer de esos días. Y nada, y además que no solo en el sentido de que la empresa va creciendo más, sino que te hace, como hablábamos antes de ser emprendedor y demás, te hace el que a lo mejor tú antes te pensaras, pues yo puedo vivir tranquilamente teniendo mi trabajo en una clínica y ya está. Sin embargo, el saber que dispones de estas ayudas te hace ser emprendedor y tener otras ideas. Incluso, por ejemplo, tú que nunca te has imaginado trabajando en el rural, darle a la gente que sabes que vive en estas zonas que no tienen esas facilidades, buscar otros puntos que tengan esta carencia y dárselo en el futuro, ¿no? Cuando se pueda o cuando se quiera. Así que, y luego además el que no solo te ayuda en el ámbito económico, en el sentido de que, por ejemplo, la clínica desde el principio, muy poquitos meses después, se mantenía por ella sola, nunca ha provocado un problema económico para mí, ni para mi familia, ni nadie, que ellos son los que han estado siempre detrás ayudándome. Sino que además te aporta un montón de cosas que personalmente, sin quererlo, pues el estar cara a cara con tus pacientes,
el trato que tienes al estar en un ámbito rural es mucho más tranquilo. No es como a lo mejor en una clínica en la ciudad, que es todo más rápido, sino que te puedes entretener con ellos, que a ellos les gusta, y además a ellos también les aportas como una especie de gabinete psicológico, porque a veces vienen, te cuentan su historia y a lo mejor eso les ayuda más que... Y luego ya vienen bueno, ya si es otro día vengo y me hago una limpieza o algo así. Y nada más, que te da, yo creo que a lo mejor simplemente por haber obtenido esta subvención, pues no solo te ayuda a de repente a tener una empresa propia, sino que además te aporta muchas cosas del entorno. Y que yo creo que además yo aporto un poco también a lo que es mi entorno, es decir, pues una persona viene a la clínica y aprovecha y va a pedir cita al centro de salud, o aprovecha y va al banco y hace sus compras, y a lo mejor produces un poco más de movilidad en la localidad. Además tenemos así, que ya lo comentamos, como unos pequeños planes como preventivos, o sea, unas pequeñas campañas que queremos hacer en la localidad, de prevención, sobre todo pues al paciente odontológico infantil y al paciente geriátrico, de campañas gratuitas, pues de hacerles revisiones y explicarles el problema que tengan y darles unos presupuestos y un tratamiento sin ningún tipo de compensación económica ni nada, que eso está un poco todavía en aras de desarrollo, pero con intención de hacerlo. No puedo hablaros mucho de la eficiencia de mi negocio porque aún no hemos abierto, ¿vale? Abrimos dentro de 10 días o 15 días a lo sumo, pero bueno, os puedo contar un poco cómo surgió la idea, por qué me decanté o por qué nos decantamos a ponerla en el Concello de Amoeiro y todo esto. Bueno, mi experiencia es muy pareja a la de mi compi aquí porque primero ofrecemos servicios sanitarios los dos, y igual que ella, la aspiración de un veterinario, por lo menos la mía y la de la mayoría, es tener tu propio negocio, ¿vale? Y escuchándola hablar, pues yo me sentía muy representado con las cosas que decía ella. ¿Por qué nos decidimos por montar una empresa? Pues igual que ella, pues es multifactorial. La situación laboral del país es espantosa, ¿vale? Y antes, además, cuando se hablaba del tema de por qué los universitarios que tienen formación y no montan empresas, yo diría que es una cuestión, y perdonadme la expresión, es cuestión de echarle huevos. Porque yo creo que si pudiéramos saber lo que va a pasar en el futuro, cualquiera montaría una empresa, ¿sabes? Es así, o sea, si sabes que, aunque sea una tienda de pipas, si sabes que va a funcionar, la montas. Entonces, ¿lo que pasa? Que hay que asumir el riesgo. Pues en mi caso, la subvención es un empujón para asumir ese riesgo, porque sabes que tienes un apoyo ahí. La situación laboral del país, horrible, es un empujón para tomar ese riesgo también, porque si no hay trabajo, pues tú te lo buscas. Y aparte, pues bueno, en mi caso, ¿por qué en el pueblo? Pues, como todo el mundo sabe, en el pueblo hay bichos, ¿sabes? Y yo curo bichos. Y además en mi concello y en todos los que lo rodean es muy curioso porque no hay servicios veterinarios. Hay una zona de cazadores, de ganaderías, gente que tiene animales domésticos, gente de la ciudad que tiene su residencia allí para periodos vacacionales y lleva sus mascotas, y ni en mi concello ni en todos los que lo rodean hay un servicio veterinario. Entonces, bueno, la gente pues lo pedía, había demanda. La gente se tenía que ir a Carballín o a Orense y bueno, y todo este compendio de cosas pues nos llevó a mi socio y a mí, además justo haciendo el posgrado que lo hicimos en Madrid. Un día estábamos hablando, tomándonos una caña después de unas sesiones largas de neurología, y dijimos, macho, ¿y si montamos un chiringo? Porque esto no vamos a ningún lado. Y empezó así la cosa y bueno, con estos pequeños empujones pues al final estamos ahí. Yo, bueno, eso no puedo contar si es eficiente o no, si me va a ir bien o no, porque aún no empezamos, pero bueno, yo tengo mucha ilusión y yo creo que sí. Yo creo que además ofrecemos un servicio que la gente... Lo importante es ofrecer un servicio que la gente quiere. Y desde luego yo creo que vamos a hacerlo bien, no lo sé, espero, no lo sé. Seguro que sí. A ver. El primer paso y el más importante está dado, o sea que a partir de ahí... En esta mesa, aunque por ausencia, estaba invitado también una panadería
también hemos recibido multitud de solicitudes de subvenciones para panaderías. Se han ido atendiendo las que se han podido. Este era una persona que, bueno, la verdad es que le va muy bien. Es una pena que no esté a él, tuvo un problema familiar, una urgencia médica y no ha podido asistir. Pero bueno, yo he hablado con él, está muy contento, como todos. No hace falta tener la subvención para montar el negocio, ni se debe montar el negocio por la subvención, pero la subvención que ayude, ¿vale? O sea, que nadie monte o crea que con una subvención del GDR va a resolver su problema, porque no lo va a resolver. Lo que pasa es que si tienes la idea y eres capaz de montarla y después te dan una subvención, pues entonces ahí sí que ayuda. Aparte de las iniciativas empresariales, teníamos en la mesa, y voy a contarlo yo un poquito, a la Fundación Ferama, que es una iniciativa social que se hace en Nogueira de Ramuín. Es una fundación de carácter altruista y que da formación. En estos momentos está con competencias básicas en el mundo de la ofimática y en el mundo del inglés, ¿vale? Pero también hace sus pinitos en el emprendedurismo, en prevención de riesgos y en acciones formativas que se crean necesarias para la zona sin cortapisa ni coste ninguno para la gente de aquella zona. Es una fundación financiada por unos señores que fueron empresarios de allí, que radican en Madrid, que preside la Fundación Félix Rodríguez Domínguez, y bueno, es una iniciativa que también tuvo una subvención del GDR10, pero bueno, que fue muy poquita subvención en comparación con el mundo que allí la Fundación tiene montada. Pero bueno, las ayudas siempre vienen bien y se agradecen. Se ha reinvertido totalmente en acciones formativas para la población, toda la subvención, y se está encantado. Entonces, bueno, desde el GDR animaros a que nos aportéis vuestras ideas, vuestros problemas. Muchas veces, bueno, sabemos que los grupos de desarrollo rural pues no somos todo lo ágiles que teníamos que ser. Las subvenciones estas provienen de Europa, tienen una burocracia terrible. Yo no sé cómo Bea y Amalia aguantan muchas veces, y vosotros lo veis bien, tienen un papeleo horrible. Hay veces que cuando llega la subvención no se puede ni siquiera aplicar. Tenemos un caso ahí que acaba de renunciar a la subvención porque ya hizo el gasto todo el año pasado. Como no tenía concedida la subvención, ahora tendría que repetir el gasto para que fuera subvencionable, con lo cual, claro, nos dice el emprendedor: oye, mira, yo es que el gasto ya lo hice. Claro, y nos dice Agader en Santiago: oye, pero es que con esas fechas no valen. Bueno, pues tiene la subvención, pero ya tiene todo montado y tiene que renunciar a ella. Esas cosas pasan, pero bueno, son mínimas. Yo animaros a que emprendáis y a que nos transmitáis lo que vosotros opinéis en el mundo del emprendedurismo. Y aquí a Isidoro y a Paloma, que son ellos sobre todo los emprendedores. Yo al fin y al cabo soy un mero secretario de la asociación, pero que hagáis las preguntas que deseéis. Yo le quería trasladar a Paloma Isidoro la misma pregunta que le hiciste tú a Manolo de la Residencia de los Olivos. Manolo de la Residencia de los Olivos está la persona que trae más iniciativas libres, pero se escogió una iniciativa diferente en cada ayuntamiento. Entonces a él le preguntaron si él creía que en su ayuntamiento había cabida a otras iniciativas, o si echaba de menos que hubiese otra iniciativa. Es decir, por ejemplo, tu Paloma, pues no, me gustaría que aquí hubiese una empresa de tal, o se animara a alguien a hacer eso porque se necesita en el ayuntamiento. Y si lo digo. Yo voy a hablar un poco, bueno, muy egoístamente. Y yo, por ejemplo, algo que sí que he hecho de menos en cuanto a mi profesión, y muy egoístamente hablando, es un laboratorio de prótesis, porque hay muchísima demanda, o no a lo mejor en la zona en concreto, pero sí cerca hay mucha demanda de prótesis, muchísima, tanto de removible como fija. Y para mí me es una locura el que tengo que estar yo estoy en la clínica todo el día, tengo que bajar a una hora en concreto, porque si llames más tarde no me da tiempo a llegar al laboratorio Orense. Si hay alguna prótesis de urgencia, que se me ha roto esto, si se lo quieres resolver sin dejar a una persona desdentada, tienes que dejarla ya por lo menos un día a mayores.
porque para nosotros que estamos en el pueblo tenemos que contar o con mensajerías que ya hacen la entrega un día más, o yo misma que tengo que llevarlo a última hora cuando llego de trabajar y lo tengo que recoger a primera hora de la mañana. Y eso supone, para mí, no porque a mí me da igual, pero a mis pacientes sí que les supone un fastidio. Oportunidad de negocio, apuntamos. Y bueno, con respecto a mí, mi consejo, desde luego que sí, porque además ya es una realidad, porque a la vez que yo montaba la clínica, al lado mía una chica joven, no sé cuántos años tendrá, 25, cuántos años tendrá, no sé, ha montado un bar, enfrente a la clínica donde estoy yo, un bazar, y la peluquera justamente se ha cambiado el local y ahora lo ha puesto donde estamos, o sea que cabida a negocios hay, desde luego. ¿Y yo qué demandaría yo? Pues hombre, yo que tiro siempre a lo sanitario, porque aunque soy veterinario, yo vendo sanidad igual, yo demandaría, pues, si alguien, una clínica de fisioterapia, yo creo que es un negocio redondo en un medio rural. Porque de cajón, ¿no? Señores mayores, artrosis, vejez, sería estupendo, no lo sé, mi punto de vista. Pero bueno, para negocios seguro que sí, porque ya es una realidad. Por lo menos en mi concello está creciendo mucho y la verdad es que está muy bien. No sé, ¿alguna pregunta más? ¿Algo concreta? Sí. Mi pregunta es a los dos. Pues ahora, Contestasteis sinceramente, por vuestro caso personal. Si no hubiese habido algún tipo de ayuda pública, ¿os hubieseis metido igualmente en el mismo negocio y al mismo nivel? ¿Lo hubiese retrasado? ¿Lo hubiese adelantado? ¿Hubiese modificado algo? Bueno, empiezo yo, pero me obligan. Yo sí no dejaré hablar a la señorita. Yo sí. Yo en mi caso sí. Yo, como dije antes, la subvención es un pequeño empujón, porque cuando hablaban de sensibilidad antes para constituir una empresa, yo diría que es una cuestión de coraje, ¿sabes? Porque si sabes que va a funcionar, la montas. Es una cuestión de asumir el riesgo a cagarla. Entonces la subvención es un empujón más o una dosis de coraje más. Entonces, en mi caso no hubiera marcado la diferencia. Además yo escogí la zona rural porque es que un veterinario, o sea, ahí que además no hay, o sea, para mí era redondo, ¿sabes? Para mí, a ver si es verdad o no, pero para mí parecía un negocio redondo. Yo os lo diré igual dentro de 6 meses estoy pidiendo en la calle, pero bueno, no lo sé, yo seguro que sí. Yo sin subvención hubiera asumido el mismo riesgo y no hubiera modificado nada. No, ni apertura, ni nada, ni en equipación, ni en gastos, ni en inversión, ni nada, en mi caso personal. Pero bueno. Parece lo lógico, ¿no? Y bueno, en mi caso sí que hubiese cambiado, no a lo mejor el hecho de montar una clínica, porque eso siempre, yo como dentista siempre he querido y siempre querría montarla, pero sí en el ámbito de que fuese en el ámbito rural, pero no porque no quisiera, sino porque no se me había presentado la idea de, o sea, sí que sabes de que hay esa carencia y demás, pero el que te digan, oye, pues hay una ayuda para invertir en el rural, y entonces es cuando lo que hablaban ellos de que se te encienda la bombilla y dices, pues es una buena idea. Entonces, si luego tú ya le pones todas las ganas que tienes y demás, luego te funciona. Pero sí que lo hubiese cambiado por el hecho de que a lo mejor de primeras tú piensas de centrarlo en la ciudad y no se te había ocurrido el montarlo en un medio rural. Yo tenía aquí una pregunta para vosotros. Es más hasta el punto en nuestro entorno cercano, el próximo, os consideran mucho raro. Porque a mí estos osados que han tomado la decisión de dar un paso adelante, o por el contrario, pues daría el ánimo del entorno para seguir montando otras cosas. Y yo creo que en mi lugar es un poco las dos cosas. La gente está muy contenta de que estemos ahí, pero más de uno me tiene preguntado, ¿pero y tú? ¿Cómo se te ocurre venir aquí y de repente montar una clínica aquí, en Luintra?
pero un montón. Mucha gente viene y me lo pregunta. Al principio a ti también te parece un poco raro, pero después cuando ves el servicio que haces, no tanto, pero a la gente sí que le extraña. Bueno, en mi caso personal, la verdad es que toda la gente cercana a mí, pues todos se lo han tomado de la misma manera, todos me apoyan, ¿sabes? O nos apoyan a mi socio y a mí, porque saben que es lo de siempre, o sea, montar una empresa, asumir un gran riesgo y bueno, la gente lo valora también. La verdad es que es la opinión unánime, es que nos animan y la verdad es que y en el pueblo pues obviamente están muy contentos con la iniciativa porque se puede ofrecer un servicio que no hay, vamos a intentar ofrecer un buen servicio, entonces en el pueblo encantados también. Y bueno, eso puedo decir. Otra cuestión es vinculada, antes comentábamos la estructuración del modelo de negocio, la necesidad de la parte de transformando la empresa viable. ¿Hasta qué punto ese esfuerzo en estructurar el paso de negocio fue más sencillo? ¿Tuviste colaboración, acompañamiento en ese sentido del desarrollo? ¿Lo teníais pensado desde el principio? ¿Os tiraste a la piscina? A lo loco, sin pensar, no. Bueno, a ver, yo siempre tuve claro lo que quería hacer. Yo, igual que ella, la vocación yo creo que de la gente que ofrece servicios sanitarios es tener tu propia clínica o tu propia empresa y hacer lo que te gusta, ¿no? Porque muchas veces no puedes ni siquiera hacer lo que te gusta. Porque tú eres veterinario o odontólogo, pero a lo mejor no haces lo que quieres o lo que te gusta. Entonces, yo siempre he sabido lo que quería hacer y los servicios que quería ofrecer. Al principio igual tuve discrepancias con mi socio, pero no, o sea, con respecto a la inversión o, ¿sabes? O qué equipación utilizar o qué tal, pero las únicas discrepancias que hemos tenido han sido en ese aspecto, o sea, en a lo mejor decidir qué equipación poner o no, pero no en cuanto a los servicios que vamos a ofrecer. Nosotros siempre lo tuvimos muy claro y desde el día 1 hasta ahora, hasta dentro de 10 días que abriremos o 15. O sea que, Y bueno, en mi caso, para mí el apoyo que he tenido ha sido una cosa muy importante. Yo sí que sentí como que me lanzaba un poco al vacío porque para mí era una cosa totalmente nueva. Yo he estado toda la vida estudiando y no sabía nada del tema empresarial. De hecho, cuando hablabais un poco antes del tema de que hoy en día los universitarios, yo creo que es porque a los universitarios no se nos cuenta nada de lo que es la vida real. Es decir, de hecho yo iba a comentar, ya luego no comenté porque pasó el tema, pero yo creo que se nos debería formar en las carreras, no solo en nuestra formación, sino que sí